Un guerrero no discute sobre abstracciones. El espíritu, Dios o la fe te remite a ti mismo, al camino, al método. No le interesan los libros de teología, sino el llenarse de lo divino, vivirse inmerso en el misterio, el conocimiento directo del espíritu, su toque. Aclaremos entonces cuál es su sitio entre aquellos que buscan. Existen 3 tipos de buscadores de lo divino, del misterio, del conocimiento. Primero están los devotos. No son sus ojos los que están ciegos, sino sus corazones, a quienes lo divino se dio a conocer por sus mercedes. Estos le adoran en la esperanza de ganar el paraíso o de recibir una recompensa espiritual. Luego los filósofos y teólogos escolares, a quienes lo divino se da a conocer en su gloria, pero nunca la alcanzarán, y por ello afirman que su esencia es incognoscible. Sabemos que no le conocemos y este es nuestro conocimiento. En tercero están los guerreros, los hombres de conocimiento que conocen directamente lo divino, en sus estados de poder, de conciencia acrecentada y de éxtasis, en los cuales desaparecen como las personas. Los guerreros insisten en que el hombre no puede conocer lo que no está en él. El guerrero, el hombre de conocimiento, el hombre que avanza por el camino, no podría conocer lo divino, el misterio, el conocimiento directo del espíritu, si no estuvieran ya en su interior como secretos develados. El hombre es el microcosmos, una copia hecha a la imagen del espíritu, el ojo del universo a través del cual se contempla en misterio. El camino del guerrero ha de ser un camino con corazón, razón por la cual es entendible entonces la necesidad de despertar el amor a la transformación, que implica la muerte del viejo ser, el ego y todo lo que lo compone, y el nacimiento de aquel que surge de la comunión del conocimiento y la conciencia, el ser superior, el ser mágico, el ser divino, el ser universal. Una antigua máxima del conocimiento tradicional reza así: no son sus ojos los que están ciegos, sino sus corazones. He visto el toque del espíritu por el ojo del corazón y le he preguntado: ¿quién eres? Y me ha contestado: tú. El amor es el primer paso hacia su toque, la primera gran experiencia en la vida de que es posible vivir sin ego. Amar es abandonar la cueva oscura de la seguridad y salir a la luz del sol. Fuera, corres un riesgo, pero no hay otra forma de vivir. Es necesario salir del vientre de tu madre para poder respirar. Así el camino del guerrero insiste que te liberes de las cadenas del ego y aunque te vuelvas vulnerable, corre el riesgo y entrégate al camino. Echa a un lado el miedo y corre el riesgo de la transformación. Si no, tu vida no tendrá sentido alguno. Estará vacía, mas si lo haces entrarás en un mundo mágico donde se une para siempre cada parte de tu ser, fundidas en la unidad universal. Que el valor y el amor del guerrero despierten en tu corazón requieren de ti. ¿De verdad el único fin del ser humano es el de transcurrir en el tiempo durante el lapso entre su nacimiento y su muerte? ¿Y es acaso ese último instante antes de morir un momento donde nos preguntamos con conciencia quién fuimos, qué hicimos, qué sentimos y cómo usamos nuestra existencia? ¿O es todo esto una extensión más de una existencia humana a través de un universo de misterio? La oportunidad de aprender el arte de crearse uno mismo y de llegar un día a poder elegir conscientemente quién ser, cómo sentirse y la vida que se quiere tener es una de las principales propuestas de la escuela, y la experiencia directa es la base del aprendizaje, sentando la posición fundamental que se debe tener para lograr la transformación. Es uno mismo, y solo uno, quien ha de tomar en sus manos el trabajo que esa transformación implica, mas no lo puede hacer solo, aunque lo realiza en la soledad de su interior. Ha de acompañarse en el camino por otros seres que buscan también despertar y ser libres, y todos requieren de la misma guía y dirección. Sin esta condición, no hay posibilidad real de liberarse. Como ya escuchamos en anteriores videos, nuestra historia personal ha sido formada y moldeada a través de todos los eventos que hemos tenido, y lo que vamos generando en nuestra vida no es más que el resultado de su mismo devenir. Nos creemos libres, seres completos, capaces de decidir algo y tener luego la voluntad para llevarlo a cabo.
Pero si nos detenemos a revisar un poco esta creencia, veremos que en verdad nuestra capacidad de decisión está desarrollada para seguir funcionando por la propia inercia de la vida que llevamos y de acuerdo a lo que la sociedad en que vivimos delimita como el desarrollo de las etapas en las que se operan los cambios en nosotros. Así, la mayor parte de estos ya están definidos en el tiempo y la forma en que hemos de cumplirlos, en las experiencias que debemos tener durante cada fase, a los logros que a ella corresponden. Eso abarca también a la madurez, que por simple cronología se cree que se va a ir alcanzando. El cauce por donde transcurren las decisiones que ilusoriamente creemos tomar no son más que las elecciones de un menú preestablecido y fijo. Es preciso insistir en el hecho de que a pesar de la inmensa cantidad de estímulos que aparentemente pregonan el cambio, lo cierto es que estamos inmersos en una forma de ser basada en una idea, un concepto, una tendencia, una manera fija de vivir que ordena cómo debe experimentarse la vida. Nos movemos dentro de un molde preestablecido que deja fuera cualquier intento de cambio real en la manera en que estamos aglutinados y conformados socialmente como seres humanos. Así que la leve inquietud que nos embarga cuando la vida no responde a las expectativas que tenemos de ella y la desilusión nos hace preguntarnos, ¿esto es todo lo que existe? ¿A esto se reduce vivir? Desaparece en cuanto nuestro estado de ánimo varía por la influencia de otro estímulo externo que ofrece llenar la necesidad de la índole que sea, más apremiante del momento. Por ejemplo, cuando me enojo porque mi pareja no es como yo pienso que debería de ser y sus puntos de vista no concuerdan con los míos, y me cuestiono si vale la pena seguir la relación, me siento incomprendido, solo, y se me desmorona la vida de amor que había pensado que merecía tener. Pienso entonces si no existe otra manera de vivir el amor, de vivir con quien amo, si hay algo que yo estoy haciendo mal. Si bien el estado descrito varía según el ámbito de la vida en el que nos estemos debatiendo y las preguntas que nos hacemos están dirigidas a entender lo que nos pasa y tenemos un deseo de hacer algo al respecto, como si realmente supiéramos qué hacer, somos quitados de nuestras reflexiones en cuanto aparece algo que nos vuelve a excitar o interesar. Cualquier cosa sirve, pues la vemos como la oportunidad de ahora sí lograr lo que nos proponemos, embarcándonos en el nuevo proyecto hasta volver a llegar al mismo punto de desánimo que conocemos y no es tan familiar, experimentando las mismas emociones, teniendo los mismos pensamientos que nos llevan a creer que una vez más estamos constatando que así somos. Es decir, hasta que por el movimiento pendular bajo el cual está sujeta nuestra cotidianeidad, agotamos la experiencia que nos estaba motivando y estimulando. Volvemos a cuestionarnos si eso que vivimos es nuestra única posibilidad. Así, a través de experiencias repetitivas y frustrantes, vamos pasando por la vida. Se nos va agotando la conmoción que nos llevaba a desear indagar, y nuestro ser se hunde en un estado de somnolencia cada vez más duro de sacudir, hasta quedar completamente absortos en el letargo colectivo que mantiene al ser dormido, fijo y apegado por completo a su visión de la realidad. Finalmente, acabamos por no preguntar más. Ese estado corresponde a una ilusión, a una mentira, a algo prefabricado en la mente humana. No es el estado natural del hombre. Para poder conocer nuestra verdadera naturaleza, quiénes somos, de qué estamos hechos, cuál es el sentido de que existamos, para qué estamos vivos, cómo poder transformarnos y liberarnos de lo que mantiene sujeta en la inconsciencia a nuestra potencia creativa. Necesitamos comprometernos con un camino y eso solo es posible a través de una escuela. Y la necesitamos porque el sentido intrínseco, propio e inherente de la naturaleza humana es el de ser consciente de ser y a través de esa conciencia, ser una forma de tomar conciencia del universo en forma de yo. Tan solo detenernos a leer esta afirmación nos exige un esfuerzo de entendimiento que no poseemos. Tenemos la creencia de que como podemos definir cada palabra aislada, sabemos lo que significan puestas juntas así, mas el propio sentido del lenguaje de uso diario es totalmente insuficiente para descifrar lo que arriba se está diciendo. La percepción que tenemos no tiene acceso a esa realidad. Por lo tanto, se tiene que romper nuestra percepción ordinaria para conectarnos con lo que legítimamente somos.
una forma de darnos cuenta del universo en forma de yo. Pero lo más duro de romper es la incredulidad humana, y es la escuela la única vía que nos da los elementos de un orden no establecido por el acuerdo humano, para ir rompiendo nuestras ideas, conceptos, formas, maneras, rutinas y la generación de situaciones cíclicas a las que estamos acostumbrados a llegar. Es decir, para poder vaciarnos de todo lo que nos ha sido impuesto como la única realidad posible, necesitamos que aquel que es la punta de lanza, quien va recorriendo el camino antes que nosotros, nos guíe y nos muestre que la práctica del arte de crearse uno mismo es tan real como el latido y la respiración que a cada instante alientan la vida. En su estado ordinario de inconsciencia, el hombre nada sabe acerca de sí y se encuentra atrapado por el conglomerado de conceptos creados por una forma humana que tiene como característica principal el ser fija en su manera de percibir el mundo. La inmovilidad de su percepción y su inconsciencia remite al hombre a la ignorancia del para qué, el por qué y el cómo reales de su existencia, creando una ilusión a través de la cual se vive a sí mismo. Esa ilusión lo va moldeando, lo adapta, para ajustarse a un trazo que lo delimita y lo estrecha manteniéndolo inmerso en una identidad falsa. Lo que nos lleva a buscar o encontrar un camino interno de transformación es ese impulso interno, desconocido a nuestros propios ojos en el estado inconsciente en el que estamos sumergidos, que aparece cuando sentimos que nos hace falta algo más y no sabemos reconocerlo. Podemos hablar del estado en el que muchos de nosotros hemos arribado a ella, por estar hartos de la vida que tenemos, por aburrimiento, por buscar algo que vivimos en un libro, por ver algo novedoso, por la curiosidad de saber qué estaba pasando con alguien conocido y por cualquier razón o situación que cada quien necesite tener para acceder a esta escuela. Pues más allá de lo que nosotros podemos ver, existe un poder que rige nuestro destino y nos colocará siempre en el lugar y en la situación donde debemos estar para despertar nuestra conciencia de ser. Esto está frente al ser todo el tiempo, pero únicamente quien busca y trabaja por el despertar de esa conciencia lo puede vivir así y usarla para su crecimiento. Por ello el guerrero lleva a cabo su vida como una batalla en la cual se caza a sí mismo y de ahí extrae poder. A eso se debe que para el guerrero no hay acto pequeño o insignificante, ni deja de recordar que su muerte lo puede tocar en cualquier momento. El guerrero no tiene tiempo que perder, así que disfruta al máximo su caminar. Es preciso hacer hincapié en el hecho de que desde el primer contacto es imprescindible adoptar una actitud de apertura ante lo que se nos dice, ya que es necesario comprender que lo que primero se busca es algo desconocido, por lo cual no se puede pretender medir un camino de esta naturaleza con nuestra propia regla, pues uno está estructurado para analogar cuanto ve a lo que ya conoce, y esto es una limitación para iniciar un real acercamiento, pues nadie puede ver más que lo que conoce. Y precisamente como la escuela nos revela un conocimiento que está fuera del ámbito de la realidad ordinaria y de la percepción humana, una disposición de apertura es necesaria para iniciar el acercamiento al entendimiento de un lenguaje nuevo. A través de experiencias nos da la posibilidad de darnos cuenta cuáles son nuestros pensamientos recurrentes, nuestros estados de ánimo más reincidentes y cuáles son el principio y el fin sobre los cuales estos descansan. ¿Qué pienso? ¿Qué siento? ¿Qué digo? ¿Qué hago? Eso nos lleva a darnos cuenta que no hay ninguna conexión o congruencia entre lo que pensamos, decimos y hacemos, y cómo eso nos genera desorden en todos los ámbitos de nuestra vida. En este trabajo, el tiempo y el espacio no tienen una connotación ordinaria, de manera que al mismo tiempo que nos vemos en esa identidad ficticia, vamos descubriendo que tenemos posibilidades infinitas de ser, potenciales y capacidades que jamás imaginamos tener. Y el reto de crecerlas, perfeccionarlas, usándolas en nuestra vida, se convierte en el impulso de ir adentrándose cada vez más en el camino, en el misterio y en el descubrimiento de aprender a vivir agradecido por estar, hacer y servir. A la vez, haciendo y comprendiendo con respecto a los planteamientos que se nos muestran, va surgiendo un cambio que en nuestro vivir diario se va reflejando con nuevos actos, sutiles en ocasiones y bruscos en otros, y se va generando un deseo distinto de trabajo y transformación, un anhelo de cambio interno.
Aunque no es consciente, el ser humano tiene una capacidad creativa y siempre estamos haciendo y creando nuestra realidad. Lo sepamos o no, el intento humano funciona todo el tiempo. El trabajo nos da la posibilidad de vivir una realidad en la que mediante experiencias directas nos descubrimos seres de luz, seres energéticos, seres en evolución posible, sabiendo que estamos dormidos y necesitamos despertar. Nos descubrimos capaces de conectarnos con el universo, con el mundo en distintos niveles y planos energéticos y de conciencia. El trabajo hace patente que existe algo que no conocemos, sobre lo cual no tenemos control, y que ese completo desconocido que nunca en realidad ha decidido nada, ni es libre, ni original, ni auténtico, es uno mismo hacia sí mismo. Verse así causa una tremenda impresión, de la cual uno puede recuperarse a través del deseo, que la toma de conciencia de sí ya ha despertado en uno, de seguir descubriendo y transformando de fondo la manera de vivir que se tiene. Siempre un principio superior nos revela una realidad en la que no operan los acuerdos humanos de cantidad, tiempo y espacio. Es por ello que la sola revelación de lo que es nuestra verdadera naturaleza despierta en nuestro ser el impulso, al que llamamos deseo, deseo de poder vivir según esa creencia, revelación que nos dice que es posible. El principio del hombre es ser consciente de ser. Debería bastar la comprensión de lo antes expuesto, de la existencia de esa revelación para ir tras aquello que nos lleve a lograrlo. Mas ¿cómo plantearnos algo que desconocemos totalmente, que nadie ni nada nunca nos ha mencionado? Y ya sabiéndolo, en caso de que caigan en nuestras manos lecturas u otros recursos acerca del tema, ¿cuál sería el sentido de ir tras algo que no nos reporta ganancia inmediata alguna, ni medios directos de aplicar lo nuevo que se sabe? En el estado ordinario en que se vive no existe un deseo de dirección que nos mantenga en el propósito de operar un cambio, una transformación. Surgiendo de la revelación que somos lo mismo que el universo, que nuestro principio es el de ser conscientes de ser, llegamos al punto de preguntar, ¿de qué hay que ser consciente? ¿Para qué hay que ser consciente? La respuesta es que todo ese trabajo es para limpiar nuestro vínculo con el espíritu. Sabiendo que está en nosotros, nos descubrimos Él. Somos espíritu, Él está allí, pero no soy consciente de Él. Por lo tanto, no soy consciente de mí, y en la medida en que tomo conciencia de mí, es que voy limpiando mi vínculo con el espíritu. Solo despertando a la conciencia de que esta realidad no es de índole religiosa ni de ninguna otra idea que humanamente tengamos, es que podremos liberarnos de una condición ordinaria que naturalmente no es la nuestra. Una vez que se está en el camino de transformación, es preciso saber que el compromiso es recorrerlo a todo su largo y todo su ancho, y que esto implica la vida. Y en el conocimiento que se revela a través de la práctica que compone este recorrido, se comprende la necesidad de pertenecer a la conformación de la escuela, porque en ella está vivo el intento de libertad total y de esta manera uno pasa a ser parte de su latido. Y eso no existe en el mundo humano, simple y sencillamente porque ese mundo no está hecho para el despertar de la conciencia. Como el guerrero, en su camino de transformación, sabe que no es un ser acabado y que su madurez y perfeccionamiento no están dictaminados por el tiempo, por el paso de los años o por sus logros, y que el conocimiento que practica tiene como principio el adentrarse en un misterio que es indescifrable, y que éste es infinito, inmenso, inacabable, pues surge del misterio. No se puede creer o siquiera pensar que hay un final en esto. Solo la mentalidad humana es capaz de sugerir que algo así tiene términos y límites. El vivir por amor al conocimiento, por amor a la transformación, es y se vive en un eterno presente, aquí y ahora, conscientes de que nuestro intento se impacta con el universo.